¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su tercer episodio en esta plataforma digital educativa llamada Sapiens Lex. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, pero al mismo tiempo muy urgente. El tema es cambio climático y las responsabilidades en materia de derechos humanos. Para eso tenemos un invitadazo de honor. Tenemos al doctor Víctor Collí. Él es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Actualmente es investigador de la Universidad Autónoma de Campeche, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su obra ha sido publicada en México, Estados Unidos, Latinoamérica, España y Alemania. Se encuentran estudios sobre el nuevo paradigma de derechos humanos en México, independencia judicial, derechos humanos emergentes, sistemas regionales de derechos humanos, derecho al desarrollo y la sostenibilidad, entre muchos otros. Actualmente desarrolla un estudio sobre derechos humanos en la Unión Europea próximo a concluirse. Su obra puede ser consultada en la página www.victorcolliec.com. Sin más preámbulos, bienvenido, doctor. Gracias. Claro. Para los que no saben, y casi siempre digo que tardo yo, como que tardamos mucho en agendar esta cita. El maestro, tuve la oportunidad de que yo fuera su alumno en distintos niveles educativos, y este proyecto de Sapiens Lex surgió aproximadamente en el 2018-2019, y hasta ahorita se está grabando. Hasta ahorita hemos tenido la oportunidad de poder ejecutar este proyecto, y el maestro Víctor desde aquel entonces se comprometió en que colaboraría, así que este sí es como que el periodo más largo de espera de esta grabación. Sin más que añadir, pues vamos a entrar de lleno de fondo al tema sobre el cambio climático que está redefiniendo los derechos humanos en la actualidad. Para este tema vamos a abordar tres documentos principales: la opinión consultiva OC 3225 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un hito para América Latina, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 23 de julio de 2025 que establece obligaciones globales sobre el cambio climático, y la opinión consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Para esto tenemos que tener en consideración que, si igual y me equivoco, me corrige maestro, son interpretaciones evolutivas de estos instrumentos internacionales, que es una adaptación de estos instrumentos a la actualidad en la que estamos viviendo. Entonces, sin más preámbulo, pues creo que vamos a iniciar con el contexto y la relevancia que en ello concierne. De estas tres opiniones consultivas que acabamos de mencionar, son un hito en la lucha. ¿Por qué estas tres opiniones son un hito en la lucha contra el cambio climático? Pues la pregunta es bastante profunda, por muchas razones. Como bien dices, cuando expresas que se trata de interpretaciones evolutivas, y ciertamente el marco normativo, ¿no? Los marcos bajo los que se mueven estas decisiones no son marcos que se hayan realizado para lo que llaman el día de hoy los grandes retos del antropoceno, ¿no? Los grandes problemas que enfrenta la humanidad en general y el día de hoy, y este es uno de ellos, y creo que uno de los más fundamentales, es el tema del cambio climático. Entonces, cuando se crearon estas normas, por ejemplo, dos de ellas son de dos tribunales que pertenecen al llamado Sistema Universal, o sea, de la ONU, y uno, el que pertenece al sistema regional, y algunos dirían a nosotros los mexicanos nos toca de manera más directa. Yo no estoy muy seguro de esta afirmación, porque ambos son sistemas normativos que nos afectan y que nos tocan a nosotros de manera muy directa, nada más que unos están más olvidados que otros, ¿no? Ok. Pero bueno, cuando se crearon estos marcos normativos, la ONU, después del 45 y un poco después el sistema de la OEA, no se estaba pensando en esto, ¿no? Era algo que se empezaba a saber el problema del clima, pero que no estaba claro por dónde iba a desenvolverse. Entonces, estos marcos no se crean para estos retos del antropoceno. Entonces, cuando a los tribunales les preguntan sobre cómo debe de desenvolverse este marco, pues lo que tienen que hacer es adaptarlo, ¿no? Lo que tú bien dices, la intervención evolutiva, del uno lado llaman el árbol vivo o la constitución viva, que es el tratar de tomar bajo el esquema de los derechos humanos, y esto creo que también sería muy bueno retomarlo un poquito más adelante, bajo el esquema de derechos humanos, que también empieza a quedar corto, es tratar de interpretarlos de tal forma de que puedan abordarse los problemas que enfrenta el cambio climático y los otros problemas del antropoceno, como lo que es la polución o la contaminación del mar. Este, entonces sí, lo que se les pide a los tribunales es una labor
muy adelantada, Sí, que si no hubieran jueces actualizados, no hubiera jueces responsables, sobre todo bajo la vía de la opinión consultiva, que no es aquí, es importante señalar que no es un problema, no está actuando bajo su labor principal, que es hacer un tribunal de resolver conflictos, sino se les preguntan sobre qué es lo que ellos opinan respecto del problema del cambio climático y cómo adaptar este marco normativo internacional a él. Entonces, inclusive esto también es importante tenerlo pendiente y sí, son hitos porque nos encontramos, aunque ciertamente todavía hay mucha gente que niega la existencia del reto del cambio climático. sí, claro. Hay muchos negacionistas. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro país, Veracruz, por ejemplo, ya hay ciudades pegadas al mar que se están destruyendo, que muchos centenares de casas se están destruyendo porque ya el mar ya invadió, ¿no? Y eso es con motivo por el fenómeno del calentamiento global, del cambio climático. Entonces, hay muchas realidades indudables que nos hacen a nosotros afirmar de que efectivamente se trata de un fenómeno que no es imaginación de nadie, sino que está sucediendo, ¿no? Entonces, ciertamente marcan a nivel internacional, marcan puntos de referencia. Primero, porque obligan a los tribunales a hacer una interpretación bajo un marco normativo que no fue creado originalmente para ello. Y segundo, pues afrontan esta realidad que es indudable, que tenemos el día de hoy y que cada día que pasa es más apremiante, ¿no? Entonces, tercero, que no están actuando bajo su labor natural de tribunales, sino ciertamente el camino existe, las opiniones corruptivas existen, pero ellos no están resolviendo ningún problema real, sino les están preguntando, y eso también es importante tenerlo en cuenta, quiénes son los que preguntan a los tribunales, a estos tres tribunales, sobre cómo debe de interpretarse este marco con el traje de la ONU, el marco de derechos humanos, o el caso del Tribunal del Mar, el marco, el Tratado Internacional sobre los Derechos del Mar, del caso de la Corte Interamericana, la Convención, cómo se debe interpretar todo esto para poder afrontar los retos del cambio climático. De hecho, precisamente quería abordar ese punto como lo está señalando, maestro, que pudiera parecer que a lo mejor vamos a retroceder un poquito. Sin embargo, como el video está diseñado para tanto para juristas o colegas abogados que quieran participar en este tipo de debates, de diálogos, también es cierto que como es un tema de interés social, la página busca plantear aspectos de impacto social. Por eso hemos tenido de psicología, de filosofía y de otros temas, ¿sí? Creo que sería importante, aterrizar un poquito antes de continuar sobre 2 términos, que es, tratar de buscar un punto, clarificado sobre qué es una opinión consultiva y sobre qué es una interpretación evolutiva. ¿Cómo podríamos definirlo desde una concepción? Porque creo que, como usted bien dice, tenemos que verlo bajo esa línea de contexto, porque si no lo vemos de esa forma, realmente estaríamos buscando, una resolución muy específica cuando realmente es un tema demasiado abierto que impacta a todos. Entonces, no sé cómo podríamos, o usted cómo considera qué es la opinión consultiva y qué es la interpretación evolutiva que necesariamente se está utilizando como herramienta respecto de esta. Ok, ok. En la opinión consultiva es en los tribunales, algunos tribunales, no todos, por ejemplo, nuestra Suprema Corte no tiene esta facultad, pero a algunos tribunales se les da la facultad, como son órganos especializados para resolver problemas por ejemplo, en este caso de derechos humanos. Y en esta especialización, cada vez que, con cada resolución, con cada dicho, así expresado en términos muy generales, con cada dicho oficial de ese tribunal, se va volviendo todo cada día más experto. Entonces, utilizan esa experiencia para poder resolver problemas futuros. Entonces, puede ser que no haya un problema en que un país esté peleando con otro, o que una persona se le esté pidiendo al tribunal que analice una violación que haya recibido de manera directa. O sea, no hay un conflicto real, sino que hay un canal que aprovecha esta experiencia de los tribunales, que sin haber este conflicto, se le pregunta a ese tribunal qué opina sobre un determinado problema. Entonces, en este caso, a eso se le llama opinión consulta, se le consulta sobre una opinión consultiva, se le consulta y entonces
el tribunal, sin resolver un problema práctico, o sea, un problema que se esté dando en la vida real, lo ve en términos de toda la experiencia que él ha apuntado con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, a los tres tribunales, las tres son opiniones constructivas, son tres tribunales internacionales, a los tres se les pregunta. Pero aquí es interesante quiénes son los que preguntan, porque también todo eso está reglamentado, ¿no? Y también quién puede preguntar, también está reglamentado, pero es interesante quiénes son los que preguntan, porque en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son dos países. Uno de ellos es Colombia, que le pregunta a la Corte, que le consulta sobre qué opina la Corte respecto de los retos del cambio climático al sistema interamericano de derechos humanos. En el caso del Tribunal Internacional del Mar, son pequeños estados insulares que tienen problemas reales porque ya el mar está ganándole terrenos a las tierras donde ellos habitan. Pero aquí más importante todavía, y una parte de los que impulsaron esto en esos estados fueron estudiantes de derecho de facultades de esos estados. O sea, jóvenes. Esto es una cosa muy interesante. Jóvenes impulsan esta pregunta al Tribunal Internacional del Mar, y ese sería el segundo. Y el tercero, en el caso de la Corte Internacional de Justicia, es la propia ONU, la propia Asamblea General, quien le pregunta a la Corte, como a la Corte más alta se llama universal, le pregunta qué opina respecto de ello. Entonces ellos emiten una opinión. Por eso, en ese sentido, opinión quiere decir que no tiene una fuerza vinculante a un caso concreto. No es una sentencia, porque esa sería lo que Sí, es sí. una sentencia. El vincular a una resolución concreta, en este caso, ellos emiten esta opinión, pero aquí yo creo que lo que se necesita es tener un criterio amplio, porque luego la gente que la gente tiende a confundir, digámoslo así, entre la fuerza vinculante de una sentencia y el impacto real que tiene esa sentencia. Una cosa es que la sentencia vincule a una persona en concreto, y otra cosa es que lo que se dice en esa sentencia no se construya como derecho y no pueda ser utilizado a su vez en otros tribunales Claro. para poder resolver conflictos. Son dos cosas diferentes. Yo sé que es un hilo muy delgado entre una cosa y otra, es difícil de entender, pero cuando uno logra captar esta cuestión se da cuenta de la riqueza de la construcción del derecho humano. Y aquí viene con la segunda dimensión, que es la intervención evolutiva. Cuando evolutiva quiere decir eso, ¿no? Que va cambiando de acuerdo con el tiempo, de acuerdo con los retos que presenta ese tiempo futuro. Y en este caso, por ejemplo, como decía hace rato, los sistemas internacionales no se crearon pensando en el cambio climático, porque esto no era un tema de hace 6 a 40 años. Pero sin embargo, se le pide a un tribunal especializado de esos sistemas normativos, se le pide que interprete un problema real bajo los estándares o bajo las armas, las herramientas de un sistema normativo que no fue creado para ello. Entonces, obviamente, al sistema normativo pueden pasar dos cosas: o se dice, ¿sabes qué? No podemos decir nada porque no está este marco, no lo prevé, que sería, yo pienso, una intervención muy corta del derecho. O otra que diga, bueno, ok, no dice nada, pero podemos entender ahora esta norma bajo estos nuevos fenómenos. Esa expansión de los conceptos, de los significados, es a lo que se le llama interpretación evolutiva, ¿no? O al Canadá lo hace de método ya más gráfico, lo llama árbol vivo, ¿no? Es que el árbol que va diciendo, ¿sí? De la semilla a un gran árbol, pues la semilla es esa norma que se creó hace 40 años y sin embargo ya está ahora dando frutos, ¿no? Ahora está dando frutos a las realidades presentes. De hecho, en algún momento leí, no recuerdo dónde, que sean instrumentos vivos, Así es. así los llaman, ¿no? Instrumentos vivos que necesitan esa adaptación a las nuevas circunstancias, ¿no? De los nuevos paradigmas que están. Muy bien, entonces, bajo este concepto, continuando esta misma orden de ideas, sería, ¿qué derechos humanos se ven amenazados por el cambio climático según estas tres opiniones consultivas que se están abordando? Este, es una, es todo un universo de derecho y esto es muy rico porque aquí inclusive llamémoslo así, el lenguaje de los derechos humanos se ve limitado. Sí. Sí, ya no es suficiente para afrontar. Se necesita una interpretación evolutiva que inclusive eso que acabo de decir, el lenguaje de los derechos humanos, resulta ya insuficiente para poder afrontar esos retos. Y resulta insuficiente
todos los sujetos que se ven afectados por estos retos presentes del antropoceno, ¿no? Partamos por los derechos humanos, yo te diría que se ven afectados todos. O sea, desde que se ve afectado el derecho a la vida, se ve afectado todos los derechos, derecho a la alimentación, derecho a la habitación, derecho al desarrollo sano, derecho a la libertad de expresión, derecho al conocimiento, o sea, todos los derechos, porque imagínate que te quedas sin tu casa, ¿no? Entonces no tienes dónde comer, dónde dormir, no tienes dónde desarrollarte, no tienes dónde estudiar, no tienes de dónde ir a trabajar. Entonces Todo dominó prácticamente. exactamente, toda la dimensión de tu vida se ve afectada realmente. Entonces aquí lo que ha pasado es que mediante estos mecanismos de resolución de conflictos por medio de tribunales para afrontar los retos del cambio climático, parece que es algo natural, pero no, se ha ahora deambulado por el ángulo de los derechos humanos. Y yo creo que eso es correcto. Ahora bien, el ángulo de los derechos humanos, de por sí, el lenguaje de los derechos tiene sus límites, de los derechos humanos tiene sus límites, y el día de hoy vemos esos límites todavía más exacerbados porque entonces empiezan a aparecer sujetos que antes no aparecían o o que se pensaban que eran sujetos hipotéticos. Pensemos en algo, los estudiantes de Vanuatu, los que propusieron la solicitud de la opinión consultiva del Tribunal Internacional del Mar, estos muchachos son son muchachos que están creciendo. Entonces, uno de los grandes objeciones que se le pone al problema del cambio climático es decir, bueno, pero es que no está pasando nada ahorita, o sea, no es tan grave porque realmente no estamos viendo nada en efectivo, lo cual es una mentira, porque sí hay cosas reales, pero sin embargo, no es, es un argumento que se utiliza mucho para contrarrestar esto, pero entonces pensemos en lo siguiente, estos muchachos o estos niños, por ejemplo, en Canadá, el año pasado o hace 2 años, este, se dio la primera resolución que llegó al fondo de un asunto sobre el tema de cambio climático. Y en Canadá lo propusieron un grupo de niños. Pero en la ocasión que le decían a los niños era, bueno, es que ustedes, Niños, no está pasando nada ahorita, niños de qué edad. no están afectados. Pero ellos dicen, sí, ok, ahorita no está pasando nada, pero yo soy un niño dentro de 10 años, o sea, yo soy más grande. Entonces esto ya va a ser una realidad. Y si tú no lo afrontas desde ahorita, o sea, en 10 años va a ser demasiado tarde, ya no va a haber regreso porque esto es un problema. Entonces, el ecosistema va evolucionando y en este caso va, llamémoslo mejor dicho, va involucionando porque se va destruyendo. Entonces, en 10 años, cuando ellos quieran tener su derecho legitimado, que es lo que le decía, o ellos puedan tener su derecho a reclamar, va a ser imposible porque ya no podemos mejorar el clima. Entonces, ellos estaban diciendo, yo estoy hablando de un riesgo latente, aunque no sea el día de hoy, pero yo voy a crecer, yo voy a vivir y quizás tú ya no estés porque tú ya estás grande. Entonces me vas a dejar a mí en un lugar que no es como en el que tú viviste. Ya. Entonces empezamos a hablar de un reto del límite de los derechos humanos que es las generaciones futuras, ¿sí? Las generaciones futuras. Ese es uno de los retos importantes. Otro reto importante, el lenguaje de los derechos humanos, del límite de los derechos humanos son los sujetos no humanos. ¿Sí? Que son, por ejemplo, hay la discusión muy fuerte, y yo estoy totalmente de acuerdo con esta discusión, la discusión de los animales, los derechos de los animales, ¿sí? Que muchos dicen, es que no pueden tener derechos humanos. Por supuesto que no pueden tener porque no son humanos, pero no siguen siendo seres en este planeta que el límite el discurso corto de los derechos humanos hay que ampliarlo, no porque no existe el día de hoy, no debe de ser. Claro. No es la evolución del pensamiento. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, los seres no humanos empiezan a introducirse también en el discurso del problema del cambio climático. Porque si no tenemos animales, no tenemos que comer, ¿no? Si no tenemos plantas, no tenemos que comer. O sea, hasta nosotros como seres humanos, en nuestra supervivencia nos va a afectar Nos va a afectar. si no hablamos del respeto de esos derechos. Entonces ya empezamos a ver en tribunales, por ejemplo, en varios tribunales del mundo, y que se declaran ríos, se declaran reservas naturales con derechos, ¿sí? Que no son derechos humanos. A veces, por eso decía, límites a los derechos humanos y por supuesto el derecho del planeta, ¿no? El derecho del planeta Tierra al conservar su ecosistema, que no sea dañado por el ejercicio, por la acción humana, porque ese es el problema del cambio climático. No es que el planeta esté evolucionando y solito se haya dado de manera natural el problema del cambio, no, sino que eso es acción humana Claro, que está generando una destrucción presente y futura de nuestro planeta. claro, es la reacción de todas las actividades que nosotros hemos desarrollado. Efectivamente. Ah,
Eso está muy fuerte. Que antes de la siguiente pregunta, estos 3, ¿qué exactamente que le pregunté? Estos 3, limitantes de derechos que son las generaciones futuras, que son, de los derechos no humanos y el derecho a la tierra, específicamente, digo, a lo mejor no lo he analizado, no lo he revisado con detenimiento, pero para eso es este círculo de aprendizaje. ¿Qué papel ha realizado México específicamente que nosotros nos encontramos aquí desarrollando específicamente? Nosotros estamos en el sur, pero en general el país, México como tal, respecto de estas limitantes de los derechos, ¿ha jugado algún papel México? ¿Ha desarrollado algo al respecto? ¿O de plano hemos estado en la banca esperando que algo suceda para después activarnos o algo así? En a ver si entiendo bien la interrogante. Bueno, veo 2 cosas. Primero, si tenemos alguna normativa o alguna, em, alguna indicación en ley, ¿no? De si se ha reconocido derechos no humanos o algo así. O no en ley, o tal vez algún mecanismo, alguna política, tal vez, etcétera, respecto a estos 3 limitantes de derechos que usted acaba de decir. No, evidentemente. No de manera evidente, no hay, registro de nada. La corte ha dado algunas decisiones sobre que podríamos decir que están ligadas al cambio climático, pero lo hacen desde el ángulo, esa sería otra cosa diferente, lo hacen desde el ángulo del derecho al del derecho, al medio ambiente. Sí, eso tiene una dimensión diferente, o sea, eso es otro problema, eso es una cosa, pero bueno, podríamos pensar que como líneas, hay algunos chispazos de repente que van apareciendo en nuestro país. Pero, por ejemplo, el que más me impacta es el de generaciones futuras. Sí, O sea, esa limitante de derecho humano, incluso a nivel internacional, ¿cómo se está manejando? ¿Cómo? aquí lo que pasa es que el tema de los derechos y el cambio climático pasa por diferente, es como todo procedimiento judicial. Es de todo procedimiento judicial tiene que ser muy estricto en cuanto a su Sí, reglamento. sí. Entonces, como todo procedimiento judicial pasa por diferentes facetas. Entonces, el tema del cambio climático pasa por la faceta de, específicamente para poder hablar de problemas de judicialización o de tribunalización, por decirlo de una manera, Okey. del cambio climático, tiene que, la regla de medida siempre es las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y a partir de ahí, pero no solamente así, pero son cosas muy puntuales, Mm. sino las obligaciones que los estados tienen o han adquirido respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí las reglas de medida básicas son el Acuerdo de París, el Convenio Marco de la ONU, ¿sí? Que son los convenios internacionales donde se ha abordado de manera directa el fenómeno del cambio climático. Entonces, por ejemplo, México, yo no recuerdo en este momento que haya emitido una decisión específicamente bajo este marco, porque es difícil, si para los tribunales internacionales es complicado hacer una interpretación viva respecto de su marco para poder aplicarlos en el fenómeno climático, en el caso de nuestros tribunales, y yo hablo no solamente de la limitación normativa, sino del aspecto humano, Sí, sí. elemento humano, o sea, Okey. de los jueces, no es fácil que un juez tenga la capacidad para poder hacer ese tipo de interpretaciones, ¿no? Siempre normalmente la inversión es mucho más literal. Entonces, por ejemplo, por eso vemos con evidencia de que tenemos decisiones sobre el medio ambiente sano, pero ese es directamente el tema del medio ambiente. El problema del litigio del medio ambiente es que es difícil de comprobar la causalidad. Entonces, muchas veces es infructífero, Yo. porque, por decir algo, si quieres culpar que esté lloviendo en Campeche y le quieres culpar por la causa de la lluvia a Yucatán, tienes que comprobar que efectivamente él fue el que le inició, pero claro, estamos hablando de que el ejemplo más claro es el de me parece que hace un mes o 2, ¿no? Que pasó arena aquí en Campeche del Sahara. Ujú. Entonces, imagínate cómo puedes, nada más en esa dimensión, cómo puedes establecer un lazo causal si en el tema del medio ambiente la razón puede estar infinitamente lejos. Sí. Entonces, es difícil. En el caso del derecho humano al cambio climático es más fácil porque entonces tú dices, a ver, México se comprometió a no emitir
más allá del 20%, o por decirlo, ¿no?, de gases de efecto invernadero en su industria. Entonces, viene el Plan Nacional de Desarrollo o vienen los futuros por allí. Y dices, emite el 21, entonces ya no estás cumpliendo. Bien. Si no estás cumpliendo, entonces tú ya puedes decir, mira, ¿sabes qué? Por esa razón me puede estar a mí afectando Claro. mi derecho a la alimentación. Sí, 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 sí. Okey, okey, okey. De ahí la importancia de aperturar este tipo de foros, ¿no? Con base a las opiniones que se pueden emitir. Efectivamente. Okey. Bastante bien. Bueno, pues nos vamos al el bloque 4 de obligaciones de los estados. Tengo muchas preguntas más, pero luego el tiempo nos apremia bastante en el programa. ¿Qué deben hacer los estados para mitigar y adaptarse al cambio climático según estas opiniones? Em, Entendido por estados que los países, ¿no? esa es otra cosa bien interesante porque en la sociedad en la que vivimos nosotros el día de hoy, es compleja y está interrelacionada. Entonces, el concepto de Estado como responsable sí se entiende, pero es también tiene otra limitante, porque las acciones, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero no necesariamente las hacen de manera directa los estados, sino las hacen las industrias, Claro. ¿no? Y entonces aquí entra otro sujeto responsable que es el agente no estatal. Y es un sujeto responsable importante además, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos, por decirlo de una manera, echarle la culpa al Estado no va a ser suficiente, porque el Estado no es quien lo está realmente, no es el 100% responsable de todo lo que está pasando. Ah, Entonces, ahora, ¿qué es? Y esa es una limitante del marco normativo de cambio climático. Y esa es la que siempre le han criticado. Por eso se pide un cambio del marco normativo de cambio climático, o sea, el Acuerdo de París, por ejemplo, o una intervención mucho más evolutiva, porque está dado bajo este marco normativo, está diseñado bajo un esquema, dirían los de ciencia política, westfaliano, ¿no? O sea, en donde el Estado es el principalmente responsable. Cuando vemos de que no, la sociedad es mucho, ya evolucionó de 50, en 50 años hemos evolucionado en 100 o 200, somos una sociedad totalmente diferente, claro. en la cual ya no solamente hay Estado-sociedad, sino hay estados, sociedad internacional, ¿sí? Estatal, sociedad internacional no estatal, agentes no corporativos, sociedad nacional, ¿no? Inmigración, o sea, se vuelve mucho más complejo y entonces el marco normativo requiere o una reinterpretación o requiere una reescritura. Eso sería importante. Ahora, tomando esto en cuenta, ¿cuáles son las responsabilidades a las que los sujetos responsables, qué cosas deben no hacer o hacer? Y entonces ahí tenemos dos medidas muy claras en el Acuerdo de París, que son las medidas de mitigación y la medida de adaptación. Okey. Cada una tiene sus propios retos, ¿sí? Cada uno tiene sus propios retos. El ejemplo más claro de los retos es esta decisión que tomó el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Pues, hay muchos comités, ¿no? Pero específicamente el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace como 2 años, en el caso Torres Island, de las islas de Torres en Australia. Y estas personas que viven en esos pequeños lugares insulares ya se quedaron sin casas, porque el agua ya invadió todo el terreno. Cobró terreno. Exactamente. ¿Qué es lo que? Aquí sí hubo una decisión más de tipo litigiosa, en donde el comité dijo que Australia era responsable por violación de derechos humanos, y ahí dijeron violación a la habitación, a la alimentación, en el caso de los niños, violación al sano desarrollo, sí, generaciones futuras. Este, ¿Por qué? Porque les dijeron a Australia, a ver, tú sabes de este problema de hace tiempo, ¿sí? Y aquí hay otra cosa bien interesante. Y lo sabes porque la ciencia te lo ha dicho, y esta decisión es muy importante porque introduce un elemento nuevo que es los saberes tradicionales, ¿sí? Los llamados guardianes de la tierra, las comunidades tradicionales. Okey. Entonces, lo que hace ONU es decir, los saberes tradicionales que ya también he estado diciendo durante décadas de que esto está pasando, también tienen que ser tomados en cuenta, no porque no sean ciencia, no pueden transmitir la verdad. Esa es una visión muy corta de la realidad, Mm, ¿no? Esos saberes tradicionales no son ciencia en términos científicos. Parece una tautología, pero no, método de metodología científica. sí. Son saberes que se han adquirido por el paso del tiempo de esos pueblos, de esas sociedades. Y durante mucho tiempo, o casi siempre, mejor diríamos así,
los hemos desdeñado. Entonces, ONU dice, el comité dice, no, esto también es importante. Entonces, lo traemos al caso. Entonces, tú otra vez no puedes decir que no lo sabías porque te lo han estado diciendo durante décadas. Y no puedes decir que no tienes dinero para poder tomar medidas de mitigación. Pues esto es una cosa importante, ¿no? Medidas de mitigación. ¿Y qué medidas de mitigación le estaban pidiendo? Tiene muchas décadas que le dijimos que pusieras ahí como una especie de barda, por Ujú. decirlo de una manera, ¿no? Sí, sí. Para evitar que el agua siga Cobrar el terreno. exactamente. Y tú lo sabes de hace tiempo y durante todos esos 30, 40 años has estado diciendo que no tienes dinero para hacerlo. Ok, podemos entender que necesitas recursos, pero lo que no podemos entender es que no hayan gastado ni un solo peso en los 40 años para hacer algo, ¿no? Sí. Entonces ahí se va construyendo el derecho, ¿no? O sea, entonces le dicen a Australia, ¿sabes qué? Sí, eres culpable, o sea, hemos revisado todas tus políticas de los últimos 40, 50 años, has aceptado que necesitas hacerlo, pero no has hecho nada al respecto. O sea, una cosa es que te podemos aceptar que no tengas el dinero ahorita, pero lo puedes tener mañana, que no lo tengas entero, pero lo puedes pagar en, por decirlo, en Parcialidad. parcialidades, y otra cosa es que me digas que nunca has tenido el dinero, ¿no? Entonces, eso es lo mismo, es como que es el argumento de los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? No le puedes decir a una persona, como pasó en México, no le puedes decir a una persona que vive, a un pueblo que vive alejado de la zona urbana, que no tiene agua potable, no le puedes decir que no tienes dinero para llevar el agua potable si durante 20 años te lo has dicho y no has comprado ni siquiera medio metro de tubo para poder empezar a construir. Claro, claro. Eh, Acá incluso en lo absurdo, ¿no? Por así decirlo. Okey. Wow. Entonces, prácticamente estas formas, creo que el ejemplo que manejó es bastante claro en su percepción de cómo es que incluso el no hacer algo está ocasionando todo, ¿no? efe- Okey, muy bien. Nos vamos al litigio climático y acción ciudadana, lo que estábamos hablando. ¿Cómo puede el litigio climático, tanto nacional como internacional, hacer cumplir estas obligaciones? em, pues llevando los casos, ¿no? Hay dos maneras. De hecho, hablamos de eso. Los derechos humanos actúan en muchas perspectivas. Una de ellas es la parte litigiosa. Hay la parte de, llamémoslo así, de política pública. Hay la parte de política, o sea, las asociaciones no gubernamentales que hagan conciencia. No hay un libro muy interesante de un pensador premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que decía que los derechos humanos tienen tres funciones. Uno es el de crear las normas, ¿no? A permitir que se creen normas de derechos. Bueno, hace 200 años no habían derechos de las mujeres, se crearon las normas y ahorita tenemos 200 años después derechos de las mujeres, que es indudable que existen, ¿no? No. Otro es el hacerlas juiciables, o sea, que si no se cumplen esas normas, puede haber un tribunal que te diga, sabes que cúmplela. Pero la tercera, dice Amartya Sen, es la más importante, que es la construcción de la sociedad, el hecho de que el mismo ejemplo, ¿no? Hace 200 años no habían derechos de las mujeres. El día de hoy no podemos ni siquiera pensar que se pudiera decir que no hay derechos de las mujeres. O sea, ya se reconfiguró la sociedad y se metió al discurso moral, político, ético de la sociedad ese derecho. Entonces, prácticamente forma un paradigma. Exactamente, entonces, esos son los ángulos bajo los cuales, por ejemplo, estas decisiones, estas opiniones pueden ser utilizadas, y el más importante es que nos están diciendo, el tercer ángulo de Marte Sen, nos están diciendo, ¿sabes qué? A ver, tenemos un problema de cambio climático, a ver, tenemos un problema de derechos humanos, a ver, tenemos un problema de que no solamente los estados son responsables, hay agentes no estatales que son responsables, hay agentes internacionales que son responsables, ¿no? A ver, tenemos un problema de que son estos derechos, No solo tenemos un problema de que no solamente son derechos presentes, sino futuros, ¿no? Y que es indudable que son derechos futuros. O sea, ya no se puede seguir argumentando, es todo un cambio de paradigma. Ya no se puede seguir argumentando que no tienes lo que se utiliza aquí como la legitimidad, ¿no? Que no tienes legitimidad presente para solicitar un litigio. O sea, o sea, ya no puedes decir que no se puede solicitar porque no tienes una violación el día de hoy cuando sabes que es evidente que la violación va a venir dentro de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, se cambian todas las estructuras, estas decisiones nos van diciendo, nos van dando como puntos de referencia para poder atacar el problema del cambio climático bajo el ángulo de derechos humanos. Inclusive la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un elemento bien interesante que es introduce a los grupos vulnerables. Y cuando habla, dice, cuando se trata de grupos vulnerables, que son los que son reconocidos
por ejemplo, el artículo primero de la Constitución, ¿no? Mujeres, niños, personas en situación de discapacidad, etcétera. Cuando se trata de afectaciones a ellos, el Estado o los agentes responsables tienen una obligación reforzada, ¿sí?, de actuar. Entonces, en ese sentido, la carga de la prueba se le pone todavía más difícil, cuando ellos dicen que no puede hacer nada, ¿no? Y a eso le sumamos los derechos de los entes no humanos, ¿no? Los derechos del planeta. Sí, Entonces ahí, pero todo esto, lo que está pasando ahorita es la construcción de ese etos, ¿no? O sea, ya conforme vaya pasando el tiempo va a ser menos dudable o más indudable de que esto es una realidad que ya no se puede estar desdeñando. claro. Por ejemplo, entonces, creo que queda más que evidente que estamos en una transición. Estamos en plena transición de esto, ¿no? Entonces, prácticamente estamos viviendo un momento histórico. Bien, para poder cerrar, que ya aquí nos están indicando ya que cerremos sobre el programa, muy bien. ¿Cómo pueden los jóvenes y la sociedad civil sumarse a esta lucha por el clima y a los derechos humanos? Y yo creo que en este punto, más allá de que estoy vinculándome a lo que ya habíamos platicado de estos jóvenes que y sí tuvieron esa iniciativa de protección hacia las generaciones futuras, sí, en la actualidad nosotros, ¿cómo podemos tomar cartas sobre este tema, ¿no? Creo que ha abierto más allá de a los juristas o los que están estudiando para el mundo jurídico, las personas en general. ¿Cómo podemos abordar este tema? ¿Qué podemos hacer al respecto? Creo que uno de los más principales es enterándonos, ¿no? Estarnos conscientes de la situación. No sé usted cómo ve este tema. Definitivamente, yo siempre estoy de acuerdo con la tercera función que te decía Amartya Sen, la construcción de la sociedad, ¿no? Entonces, una parte importantísima, y sobre todo en las generaciones que vienen, es la toma de conciencia, y no hay otra manera de hacerlo que enterándolos, ¿no? Enterándolos de que esto está sucediendo, de que esto es indudable y de que esto les va a afectar más a ellos que a nosotros, realmente, ¿no? O sea, estas generaciones que vienen son los que van a heredar el planeta y depende de nosotros no lidiárselos tan mal y de ellos ser responsables para reclamar, ¿no? Ahí entran discusiones bien interesantes, como por ejemplo, la participación democrática de los jóvenes, ¿no? Algo que se está discutiendo el día de hoy en México, muy poco, pero en otros países cada vez más, la reducción, por ejemplo, de la edad para votar. O sea, porque una manera de hacerse responsable no solamente el de salir a hacer campañas, sino de hacer responsables a nuestros representantes populares de las decisiones que toman. Y si estos jóvenes o estos niños van a realmente a suplir los efectos de lo que estamos haciendo nosotros, creo que el día de hoy deben de tener voz para Claro. poder hacer que Tengo pasar. tengo más preguntas, pero ya se acabó el tiempo. Ok, muy bien. Si queremos abundar con más detalle toda esta situación, síganos en las plataformas de Sapiens Lex para que podamos tener en consideración que a lo mejor podamos tener una masterclass con el maestro y que nos pueda dar más información al respecto. ¿Tiene redes sociales para que lo puedan seguir? Porque él es muy activo en TikTok y en sus plataformas. Sí tengo Víctor Kojic, ahí aparece en el TikTok, en Facebook, en Instagram, en Threads. Perfecto. Pues sin más que añadir, un gustazo, maestro, la verdad, y nos vemos hasta el siguiente episodio.